Voy a comenzar haciendo un par de preguntas cuya respuesta es vuestra responsabilidad. Si queréis responder solo en presencia de vuestro abogado, es totalmente respetable. Pero yo os animo a que participéis, a que seáis sinceros, a que seáis honestos. ¿Estáis listos para la primera pregunta? No veo yo así esa convicción de decir sí. ¿Estáis listos para la primera pregunta? ¿Listas? Vamos a ver, pues vamos a ver si es cierto. ¿Cuántas de vosotras habéis recibido una carta de amor? No, levantad la mano. Vamos a ver, carta, no mensaje de texto. No SMS antiguamente, carta. Muy bien, ¿eh? Oh, ya veo las sonrisas en el rostro de algunos. Segunda pregunta comprometedora. ¿Cuántos habéis escrito una carta de amor? Como mínimo habéis respondido, ¿no? Las cartas de Hacienda no cuentan. Vale, ese ya es otro tipo de literatura, ¿no? Por lo general en las cartas de amor son textos en donde se resalta lo que hay en el corazón de la persona. O vamos a dar el beneficio de la duda, lo que dice que hay en el corazón de la persona, ¿no? En términos humanos. Por lo general, el ser humano escribe, aquellos que tienen un perfil poeta, un perfil artista, escribe o dice o canta lo que hay en su corazón. Y esto me recuerda a un pasaje que dice que la boca habla de la abundancia del corazón. Es decir, de la abundancia del corazón se expresa la boca. Nosotros hablamos de aquello que nos interesa, aquello de lo que sabemos, y hay quien habla de lo que no sabe. Eso tenemos también que reconocerlo. Lo que nos apasiona es lo que nosotros expresamos. Para el poeta podríamos parafrasear ese texto y decir que de la abundancia de su corazón escribe la mano, lo que hay en el corazón. Según lo que una persona dice, según cómo una persona se expresa, podemos nosotros descubrir lo que hay en su corazón. Y hay un artista muy creyente en Dios que escribió mucho, que cantó mucho a Dios mismo. Y yo tengo aquí algunas citas de su obra que la tenéis vosotros en la Biblia. Este es el rey David. Y el rey David escribió mucho. Os voy a compartir yo algunos textos bíblicos y decidme qué hay en su corazón. ¿Estáis listos? Bien, ¿eh? Si respondéis deprisa, terminamos pronto y ya está, ¿eh? Y si alguno de vosotras quiere venir aquí al lado mío y abanicarme también, es bien recibido, ¿no? No le echaré fuera como el Señor. Bien, vamos allá. Primer pasaje bíblico. Creo que los conocéis. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, y en esa época no habían aires acondicionados, ¿eh? Hay que valorar el sentimiento del autor. Siguiente pasaje bíblico. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Y el primer texto es el Salmo 23:6, el segundo que acabo de leer, el 26:8. El 27:4 dice, este sí lo sabemos todo porque nos lo van a pedir en aquel día del gran juicio cuando estemos cara a cara frente a nuestro Señor. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían,
a la casa del Señor iremos. Salmo 122:9. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Puedo seguir, pero nos vamos a deshidratar antes que termine yo de citar todos los textos. ¿Qué hay en el corazón del salmista según estos pasajes? ¿Amor hacia qué? Amor hacia su presencia en la casa de Dios. El amor no hacia la casa de Dios entendido como las instalaciones, como el edificio. El amor a estar el salmista junto a aquel grupo de personas que como él aman a Dios con todo su corazón. Anhela el salmista en cada uno de estos textos, expresa el salmista en cada uno de estos pasajes un tremendo amor, un deseo de estar en la casa del Señor, adorando al Señor. Siguen las preguntas indiscretas, si les queréis llamar así. ¿Cuántos habéis enamorado alguna vez? Podéis levantar la mano, no hay ningún problema. Aquí nos perdonamos todo y así me entero yo también. Qué penita que no estamos grabando de aquí para allá, para que veáis las manos alzadas. Cuando tú estás enamorado, haces lo que sea, a la hora que sea, por ir a visitar o por estar con tu amado o con tu amada. ¿O solo a mí me pasó eso? ¿Solo a mí? No. Hacemos lo posible. Hasta nos duchamos en invierno. Da igual. Es tan grande el amor, es tan grande el deseo de estar con la persona amada, que no importa el calor, que no importa la distancia, no importa lo que haya que hacer, va. ¿Y por qué se va? Porque se ama. Porque se ama. Por amor se hacen los más grandes sacrificios. Por ejemplo, el de los padres, el de las madres. Por los hijos. ¿Cuántas madres y cuántos padres he escuchado yo que dan el testimonio de decir, yo estoy en este trabajo porque tengo que darle de comer a mis hijos, porque tengo que sacarlos adelante? Y por amor se hacen los más grandes sacrificios, desde luego que sí. Y solamente por amor y desde amor es que un creyente puede servir a su Señor, a nuestro Dios. Pablo escribió de Jesucristo, dando un mensaje precisamente a los esposos, para que amen a sus esposas, para que le sirvan a sus esposas. Puso el ejemplo de lo que Cristo hizo por la iglesia. En Efesios 5:27, Pablo escribió, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella de manera redentora, para salvarla, para hacerla pura, para hacerla santa, para que pudiera disfrutar de la eternidad en la presencia misma de Dios. Y así como Cristo se entregó, así como Cristo amó a la iglesia, espera de nosotros que somos sus siervos, que nos entreguemos en servicio a la iglesia, pero no en términos redentores, porque nosotros no podemos salvar a nadie, pero sí en términos de servicio, en términos de servir. Nosotros a veces olvidamos quiénes somos delante de Dios. El discurso que nosotros transmitimos a los demás es que la persona debe recibir a Cristo como su Señor y Salvador, pero muchas veces el énfasis recae en recibirlo más como Salvador y dejamos un poco olvidados las implicaciones, lo que tiene que ver, lo relacionado con que Cristo sea nuestro Señor. Y si Cristo es nuestro Señor, tú y yo, ¿qué somos? Si Él es el Señor, ¿qué somos nosotros? Somos siervos.
Somos siervos. Dice la palabra del Señor que nosotros o somos esclavos del pecado o somos siervos del Señor, como hijos suyos. Filipenses 2:5 es un texto que nosotros conocemos también de memoria. El apóstol escribió, inspirado por el Espíritu Santo: vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Escuchad, he dicho antes que Cristo nos ha hecho siervos suyos, hijos suyos. Pero la actitud de siervo es algo en la que nosotros debemos trabajar con esfuerzo y con intención. Yo soy siervo y tengo que esforzarme por ser siervo verdaderamente. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol nos está diciendo: vosotros que ya sois siervos, porque por naturaleza espiritual, al creer en Cristo, al entregar nuestra vida a Cristo, somos siervos suyos. Él es el Señor. Él es el que da sus mandamientos y nosotros los acatamos, los cumplimos. ¿Por qué? Porque somos sus siervos. Nuestra relación con el Señor es una relación de confianza, de fe, de humildad y de obediencia. ¿Por qué? Porque Él es el Señor y nosotros somos sus siervos, ¿no? Me gusta ver las películas, las que tienen que ver con el ejército. ¿Veis cómo responden a sus superiores? Sí, Señor. Así tenéis que responder vosotros. ¿Habéis visto cómo responden los soldados a sus superiores? Sí, Señor. Así mismo. Pues la respuesta que nosotros como creyentes debemos hacerlo y con gozo además, es sí, Señor. Hemos cantado: envíame a mí, aquí estoy yo disponible, si en algo te puedo servir. No, es que el Señor quiere utilizarnos. ¿Por qué? Porque somos sus siervos. Dice la palabra del Señor que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para usarnos, para que nosotros compartiéramos las virtudes de Él. Nosotros somos portavoces del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Los creyentes genuinos somos siervos. Somos siervos. En los púlpitos actuales muchas veces esta figura de siervo desaparece. Y en los labios de muchos predicadores y de muchas predicadoras, escuchamos mensajes donde desde nuestra posición como hijos de Dios ordenamos a Dios que el Señor actúe y declaramos nosotros y que Dios hará eso. Y ojo, una cosa es la fe y podemos pedir con fe, pero no debemos olvidar que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Y esa es la relación que nosotros debemos tener. Hermanos, somos siervos del Señor. Cada uno de nosotros, el creyente genuino es siervo del Señor. Y eso debemos recordarlo siempre. No se trata de lo que tenemos, no se trata de nuestras actitudes, no se trata de nuestras habilidades, se trata de cómo el Señor quiere usarnos. Porque cuando servimos al Señor, no le servimos en nuestras capacidades, lo hacemos en su poder y en su nombre. Y allí, si esto no va de cualidades humanas personales y de capacidades humanas personales, eso significa que no hay excusa. Todos podemos servir, porque es Dios quien nos usa. Dios quien nos usa. Porque así se manifiesta su gloria. Hermanos, si leemos en el Antiguo Testamento que el Señor hizo hablar a los burros, ¿lo habéis leído? Pues yo cuando encontré ese detalle, digo, si el Señor hizo hablar a un burro, conmigo lo va a tener más fácil al menos. Porque es Dios quien obra. No olvidéis, somos siervos del Señor. Servir al Señor, otro principio que aprendemos hoy, servir al Señor es servir a la iglesia. Y servir a la iglesia es servir personas.
Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria vosotros habéis mostrado sirviendo a los santos. ¿Cómo lo seguís haciendo? Vosotros habéis mostrado, dice, sirviendo a los santos. La palabra del Señor nos dice que hagamos bien a todos, principalmente ¿a quiénes? ¿Habéis leído esa parte? Principalmente ¿a quiénes? A la familia de la fe, principalmente a la familia de la fe. Y la familia de la fe son las personas. Yo debo reconocer que a mí me costó eso, porque seamos honestos, yo soy sincero y honesto con vosotros, ¿vale? Tratar con personas, no sé qué palabra decir. Yo estaba tan tranquilo frente a los ordenadores. Nunca un ordenador me ha alzado la voz. Nunca un ordenador me ha mirado sobre los hombros. Nunca un ordenador me insultó, aunque algunos me calentaban la cabeza, debo reconocer. Pero las personas. Dice el Señor, pues bien, Ernesto, tú dejas tus ordenadores y ahora a con mi iglesia. Ay, Señor, es que tu iglesia, ¿cómo es tu iglesia? Señor, ¿cómo es tu iglesia? Pues, pero tú me sirves a mí. Y la manera de servirme a mí es sirviendo a la iglesia. Y eso es algo que nosotros debemos comprender. Si servimos a Dios y si amamos a Dios, lo vamos a hacer amando a las personas. ¿Hasta ti, Ernesto? Pues sí. ¿Qué queréis que os diga? Hasta a mí me tenéis que amar. Y yo también os tengo que amar a vosotros, ¿eh? ¿Y de quién es mayor la carga? ¿De vosotros o mía? Ya os hice pensar, ¿eh? Hoy he venido muy preguntón, ¿eh? ¿Que hay dificultad? Desde luego que sí. Pero no debemos nosotros olvidar. Dice la palabra del Señor que Cristo, que Dios nos ha salvado para que nosotros andemos, practiquemos, vivamos buenas obras que Él hizo, ¿qué? Que Él predestinó, que organizó de antemano. Siempre me ha inquietado cuáles son esas obras que tú, Señor, quieres que yo haga. Y a veces pensamos en términos concretos, ¿no? Y esa respuesta es muy amplia y a veces serán cosas concretas. Pero yo he discernido, pidiéndole al Señor, digo yo, ¿cuáles son estas obras? Y el Señor me ha llevado a los mandamientos que Él me ha dado a mí como cristiano y te ha dado a ti como cristiano y como cristiana también. Que son dos grandes mandamientos. Amar al Señor sobre todas las cosas y a los demás. ¿Y cómo se ama a los demás? Y me doy cuenta que también tengo mandamientos para cómo amar a los demás. Y tengo dos responsabilidades como hijo de Dios. Primero, uno, predicar el evangelio a toda criatura y a toda nación. Yo tengo un propósito y tú tienes un propósito como hijo, como hija de Dios. Y es dar testimonio de tu fe en Cristo, predicar el evangelio a quienes no creen. Esa es una responsabilidad de todos. Esa es una de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo las hiciéramos. Tenemos una responsabilidad evangelizadora. Tenemos una responsabilidad de compartir el evangelio. Pero la otra responsabilidad tiene que ver no con los no creyentes, no con los que aún no han depositado su fe en Cristo. Tiene que ver con aquellos que ya lo han hecho. La iglesia, los creyentes, cada uno de nosotros que nos congregamos, valga la redundancia, en iglesias locales, en congregaciones locales y que servimos al Señor con nuestros defectos y con nuestras virtudes y todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, tengo también otra responsabilidad para con las personas. Además de predicar el evangelio a quienes aún no han creído, mi responsabilidad y el tuyo también es edificar a los que sí ya han creído. El plan del Señor, que el plan que Él trazó de antemano, no se acaba con nuestra salvación personal. Dice la palabra del Señor que Él, después de que una persona daba testimonio de fe y era bautizada, hacía algo. Cada día hacía algo. Decía que los agregaba ¿a dónde? A la iglesia.
los agregaba a la iglesia. En la fe cristiana, la iglesia no es algo opcional, de la misma manera que no lo es la oración y el estudio de la palabra del Señor, y mucho menos la obediencia. No es opcional el servir a la iglesia. Cierto es que no todos vamos a predicar, no todos van a cantar, cada uno según las habilidades que el Señor le ha dado, eso en cuanto a la forma pública. Pero la vida de la iglesia, el mayor flujo de actividades y de cosas que se hacen en el plano personal. Y es aquí donde debemos nosotros servirnos los unos a las otras, cada uno en lo suyo, cada uno en lo suyo. Os conviene a vosotros y a mí también que yo predique y no que cante. Os lo prometo, os lo prometo. Yo solo canto, mi caché está solo para eventos de beneficencia. Porque cuando yo canto lo que inspiro es compasión, nada más. Cada uno en lo suyo. Servir a la iglesia es servir a las personas. Y debo reconocer y debo enfatizar una vez más, esto me lo hizo ver el Señor. Hizo ver, Ernesto, tú te pones mal, te enfadas, te incomodas, te molesta, te entristece cuando comentan cosas sobre ti, sobre lo que haces o lo que no haces en la iglesia. Y yo digo, sí, Señor, así es. Y yo, pues, a mí me rechazan también. Pero recuerda que tú a quien sirves es a mí. Y ese es el tercer elemento que yo quiero compartir hoy. Cristo es nuestra recompensa, no las personas. No las personas. Nuestra mirada al servir al Señor y a su iglesia es que Cristo es nuestra recompensa, no las personas. Hebreos 6:10 dice, Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria vosotros habéis mostrado sirviendo a los santos. Hay tanta enseñanza en este pasaje. Dios no es injusto para olvidarse de las obras. Él recompensa a aquellos que le sirven con la actitud correcta, con la actitud de siervo, y que lo hacen para la gloria de Dios. Nunca servimos por el beneficio personal que obtenemos o que podemos obtener, que lo hay. Siempre servimos para la gloria de Dios, porque soy siervo, porque eres siervo de Dios. Siempre la motivación debe ser la gloria de Dios. Siempre, en todo momento. Dice la palabra, Dios no es injusto como para olvidarse de las buenas obras. Desde luego que no, pero ojo, las buenas obras con la motivación adecuada, y la motivación adecuada no es sentirme yo mismo bien y calmar mi conciencia. Es la edificación de los hermanos, la fe de los demás que va a glorificar a Cristo. El Evangelio dice, deja que tu luz brille delante de los hombres, de tal manera que ¿qué? ¿Que hagan qué? Que glorifiquen a Cristo que está en los cielos. Es para la gloria de Dios todo lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que Cristo quiere para su iglesia. 3 cosas. Primero, que no olvidemos que un creyente genuino es un siervo que sirve, que se reconoce a sí mismo como siervo. Yo soy siervo del Señor, sirvo al Señor, y esa es la actitud, porque no servir al Señor es un problema de amor al Señor, no con la iglesia. La iglesia, dice la palabra, que es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. El cuerpo de Cristo. No podemos decir que amamos a la cabeza y que con el cuerpo no queremos. No. Es que es el pack completo, si lo hemos comprendido. Y esto es así. Un siervo genuino es un creyente genuino. Y un creyente genuino es un siervo de verdad. Y yo voy a buscar las oportunidades para servir a mis hermanos. A aquellos, voy a relacionarme con ellos, voy a buscarles.
Voy a perdonarles cuando hagan algo que no ha estado bien y ellos van a perdonarme cuando yo haga algo que no ha estado bien. Voy a animarles cuando estén desanimados y ellos van a animarme cuando yo esté desanimado. Hay tremenda bendición en tener personas a nuestro alrededor que creen lo mismo. Estamos preparando el campamento para niños y para jóvenes y va a estar todo el epicentro de la enseñanza en historia de Daniel. Y hay algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y es que Daniel, cuando tenía dificultades, buscaba a aquellos amigos suyos que creían en el mismo Dios que él. Digo yo, cuán importante es servir en la iglesia para buscar cuando tenemos dificultades a aquellos que creen en el mismo Dios, aquellos que saben a quién vamos a pedir y aquellos que conocen lo grande que es el Señor. Cuán importante es. Servir a la iglesia es servir personas. ¿Agradecen las personas siempre todo lo que se hace por ellas? No. Somos a veces desagradecidos, no comprendemos el esfuerzo que los demás hacen. Pero servir es servir a personas. ¿Recordáis cuando Jesús les dijo a sus discípulos y a los que estaban escuchándole? Estaban reunidos y les dijo, bueno, me habéis dado de beber, me habéis visitado, me habéis dado de comer, me habéis vestido. Y ellos le preguntaron, ¿cuándo hicimos eso? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando se lo hicisteis a aquellos que lo necesitaban. Eso es servir a Dios. ¿Sirves a la persona? Desde luego. ¿Suples una necesidad de la persona? Desde luego. Pero a quien estás haciéndoselo es a Dios mismo. A quien estás sirviendo es a Dios. Servimos a las personas, no a una institución, no a una actividad, no a un programa, no a una estructura, no a un ministerio. Nuestro enfoque siempre debe ser la necesidad de las personas. No podemos como iglesia perpetuar actividades ni programas porque hay que perpetuarlos, porque sí. Nosotros vamos a ir cambiando lo que hacemos en función de las necesidades de la iglesia, de la congregación. Porque lo importante de servir es que servimos a las personas, servimos a las necesidades. Nunca se nos olvide eso. Tenemos que ver cuáles son las necesidades de nuestra iglesia hoy. ¿Cuáles son las necesidades de nuestra gente hoy? Y en función de esas necesidades, con la guía y en el poder del Señor, entonces servirles. Y no olvidemos que Cristo es la recompensa. Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor. Quizás, seguramente, en aquel día el Señor, cuando estemos todos allá en su presencia, porque vamos a estar todos en la presencia del Señor en aquel día. ¿A que sí? Bueno, yo a algunos lo veo yo dubitativo. Estaremos, confiemos en el Señor, entreguemos nuestra vida a Él, estaremos, ¿no? Y seguramente el Señor me dirá, o nos dirá a todos, bueno, me fuisteis fieles, ibas a la iglesia a adorarme y alabarme en julio y en agosto, cuando no funcionaban los aires acondicionados de la Iglesia Evangélica Bautista La Paz de Elche. Bueno, que ya se van a reparar, ¿eh? Esto es una tontería, permitidmelo así. Pero lo que quiero con lo que os quedéis es que Dios no es injusto para olvidarse de lo que hacemos. Y aunque la motivación nuestra nunca va a ser lo que vamos a obtener del Señor, sino su gloria y su honra, debemos nosotros servir. Servir es un privilegio. Y hoy quiero que para terminar le demos gracias al Señor y renovemos ese compromiso. Si tú crees en Dios, eres siervo de Dios. Y si eres siervo de Dios, dice la palabra que tienes que tener la misma actitud de Jesucristo, quien sirvió hasta
la muerte misma. Aquí no le vamos a pedir la vida a nadie, ¿eh? Podéis servir con total libertad, que eso no va a ocurrir, pero lo importante es que lo hagamos con la actitud de darle la gloria al Señor. Oremos. Bendito Dios, te honramos y te glorificamos. Gracias por hacernos tus siervos. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque eres un Dios justo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos guíe a descubrir cómo quieres tú servirnos. No si tú quieres usarnos para servirte, sino cómo tú quieres que nosotros sirvamos. Porque tú, Señor, quieres usarnos para tu gloria y para tu honra. Y estamos, Señor, a tu servicio. Gracias por ese tremendo privilegio. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.